Cordial saludo para todos. El grupo se conforma por Laura Andrea Cruz Triana, Erika Chinchilla y quien les habla, Juan Carlos. Somos estudiantes de Contaduría Pública de la Universidad El Bosque. El fin de este video es culminar la materia de Derecho Internacional hablando de los temas que nos fueron de facilidad en el transcurso del semestre cursado. Para empezar este video se divide de la siguiente manera. La primera es de una manera individual sobre lo que nos pregunta de qué conocimientos teníamos previos a iniciar el derecho internacional. Contratos de compraventa, Incoterms, contratos de franquicia, contrato de joint venture, contrato de distribución. Bueno, en el tema personal yo no tenía ningún conocimiento referente al derecho internacional, pero sin embargo, con la orientación que nos dio el profesor, logré comprender bastantes términos y figuras contractuales que nos ayuda a entender un poco el funcionamiento o cómo funciona el comercio internacional. Bueno, para empezar, ahora sí empezamos con el tema de contrato de compraventa e Incoterms. Entonces, el contrato de compraventa envuelve para su ejecución contratos de transporte a través de los cuales se consiguen que las mercancías lleguen a su destino, es decir, que a través de él se ejecutan el contrato de compraventa internacional de mercaderías. Debido a su importancia, se ha promovido la unificación de esta y se ha venido desarrollando de acuerdo con los avances tecnológicos en los que se ha visto implicado. En cuanto al transporte marítimo, se puede observar dos tipos. Uno que responde al contrato de régimen de fletamiento, en el que se contrata un buque por un viaje o tiempo determinado, y el transporte en régimen de conocimiento de embarque, que resulta ser el más usado, por el cual se ocupa una parte de la capacidad total del buque. Debido a la regulación que se hicieran en diferentes países de manera divergente, se celebró el Convenio de Bruselas del 25 de agosto de 1924, denominado también Reglas de la Haya. Unifica reglas en materia de conocimiento de embarques, las cuales se han venido siendo modificadas y actualizadas. También tenemos las reglas de Haya-Bisbee 1968, que modifica las primeras y aumenta la responsabilidad de los armadores. Posteriormente, las reglas de Hamburgo de 1978, que entró en vigor hasta 1992. Sin embargo, muy pocos países han suscrito este convenio. El documento más relevante en el contrato marítimo es el conocimiento del embarque. También se cuenta con otro tipo de transporte, que es el aéreo. Este está regulado por el Convenio de Montreal de 1999 y el Convenio de Varsovia de 1929. Se entiende por transporte internacional para efectos de la aplicación del Convenio de Montreal siempre que el punto de partida y llegada esté ubicado en alguno de los países que se ratifican en el convenio, o que el punto y partida de destino se encuentren en un mismo estado, pero con una escala en un estado miembro. Bueno, las responsabilidades del transportista en el cumplimiento de sus obligaciones es tener la carta de porte aéreo, es el documento del contrato y contiene un punto de partida, destino y escalas si hubiera lugar. Se emiten tres originales, uno para el transportista, tiene que venir firmado por el expedidor, y otro para el destinatario, firmado por el transportista y el expedidor, y el último para el expedidor, firmado solo por el transportista. La falta de esta carta no afecta la validez y existencia del contrato, que quedará sujeto a la reglamentación del convenio. También se tiene un transporte por carretera. Este está regulado por el Convenio de Ginebra de 1956 y sobre contrato de transporte internacional CMR de 1956. Se aplica al transporte por carretera y en los que el lugar de recibido de la mercancía y destino está y cuando la mercancía se encuentra en estados diferentes. El convenio no se aplica a transportes funerarios o de mudanzas ni a los convenios postales internacionales. También hay un transporte multimodal que hace referencia a que en una misma operación de transporte intervengan varios porteadores, o que en el transporte se utilizan diversos medios. La primera se denomina subjetiva y hace referencia a la mercancía en contenedores, en la que intervienen diferentes
transporteadores. Es decir, quien materialmente traslada la mercancía puede ser trasladados por el transporte marítimo y luego por terrestre. Bajo esta modalidad es relevante identificar al porteador en cada etapa del transporte con el fin de poder reclamar el caso de avería, daño o retraso. En la modalidad objetiva de transporte implica el traslado de la mercancía bajo la responsabilidad de un solo operador, pero por distintos medios. En cuanto al transporte multimodal, se celebró bajo el Convenio de las Naciones Unidas sobre el transporte multimodal de 1980. Sin embargo, no fue ratificado por los estados necesarios, lo que ha impedido que haya unificación en cuanto a las reglas que lo regulan. Por tanto, se aplican las disposiciones de los convenios existentes en cuanto a transporte aéreo, marítimo y terrestre. Bueno, vamos a hablar del joint venture, que es cuando dos empresas quieren unir sus esfuerzos para diseñar, construir o crear un nuevo producto o prestar un nuevo servicio. Quieren compartir un mismo espacio y de alguna manera atacar al mercado con algo bueno y novedoso, dando lo mejor de cada una para reducir los costos, pero sin perder la identidad y autenticidad de cada una. Este es un acuerdo comercial de inversión conjunta a mediano y largo plazo entre dos o más empresas. Es un término en lo jurídico como una alianza, una estrategia comercial. Estas empresas se ponen de acuerdo y hacen aportaciones de diferente índole como materia prima, capital, tecnología, conocimientos del mercado, de las ventas, también de los canales de distribución. También hay un aporte de pronto en personal, en financiamiento o en los mismos productos. Esto no implica la pérdida de identidad e individualidad como persona jurídica, vuelvo y lo menciono. La idea base de crear un joint venture es unir conocimientos, aptitudes, recursos, compartiendo a su vez los beneficios que esta unión trae, los esfuerzos, las responsabilidades y los riesgos para lograr que A y B se junten y creen C. Existe este fenómeno, como ahora existen tres empresas, a este fenómeno se le identifica como un joint venture corporativo. Y por medio del contrato de distribución, el distribuidor se obliga a adquirir del fabricante productos de consumo masivo para su posterior colocación en el mercado por cuenta y riesgo propio, estipulándose como una contraprestación de la intermediación un beneficio o margen de reventa y respetando la marca del fabricante. Digamos que este es un contrato atípico, o sea, esto quiere decir que no cuenta con una regulación específica, por lo tanto, lo acordado por las partes en el mismo cobra una vital importancia. En este sentido, dicho contrato podrá contener o no un pacto de exclusividad y en función de ello se regulará por normas diferentes y tendrá efectos y consecuencias jurídicas totalmente diferentes. Y bueno, ahora hablemos sobre la agencia comercial, en donde está reglamentada inicialmente en los artículos 1317 a 1331 del estatuto. Es un contrato mediante el cual un comerciante asume en forma independiente y de manera estable el cargo de promover o explotar negocios en un determinado ambiente, por decirlo así, y dentro de una zona prefijada en el territorio nacional, como ya sea representante o agente de un empresario nacional o extranjero también, o fabricante o distribuidor de uno o varios productos del mismo. Tengamos en cuenta y resaltemos que el comerciante intermediario debe actuar por cuenta ajena. Esto es con independencia del empresario que le efectúa el encargo, premisa de la que se sigue que todos los efectos económicos que se deriven de la gestión realizada, por aquellos sean positivos o negativos, deben trasladarse al último y por ende reflejarse en su patrimonio. Por otro lado, el agente, como contraprestación de su actividad, debe percibir una remuneración, requisito que guarda íntima conexión con el anterior punto. Como última condición, constituye una característica relevante porque permite diferenciar la agencia comercial con otros acuerdos negociables, como el suministro y la concesión, en los que el suministrado y el concesionario actúan en nombre y por cuenta propia, razón por la cual la clientela obtenida al cabo de su esfuerzo les pertenece y son ellos quienes asumen los riesgos del negocio.
de manera que no devengan remuneración alguna, entre otras cosas porque las utilidades derivadas de la reventa les pertenecen. Y sobre la experiencia que tuve en el curso, pues fue muy buena. La verdad era un tema que no tenía conocimiento, no sabía que lo enfocaba, que era, de qué se trataba. Uno de los temas que a mí más me gustó y me llamó la atención fue la parte de propiedad intelectual. Me parece que es muy importante, que se maneja tanto a nivel nacional como internacional, y me parece que abarca muchos temas, son muy extensos los temas, y personalmente a mí me llamó más la atención la parte de propiedad intelectual y de las marcas, de la competencia desleal también que siempre se va a presentar.